Qué bueno que nos acompañan en esta nueva edición de Diálogo al Punto, un espacio internacional que convoca a especialistas en distintos campos del conocimiento y la práctica científica. Hoy tenemos en el estudio de LLBN Latino al doctor Roberto Biaggi, investigador, catedrático, especializado en paleontología. Gracias por venir, Roberto. Un gusto, doctor Rashi. Es un gusto que tengas la buena voluntad de venir a hablar con nosotros y nuestra audiencia, porque vamos a tocar un tema y abordar preguntas que están en la mente de más de uno de nuestros televidentes. Y una de ellas, que se hacen los cristianos que confían en la revelación bíblica, es que la pregunta de si la paleontología y la Biblia pueden coordinarse o es que son rivales irreconciliables. Claro. Y para comenzar entonces, para que entendamos, te vamos a preguntar ¿qué es la paleontología? ¿Qué estudia la paleontología? Muy bien, sí, es un tema fascinante y los chicos nos entenderán bien, porque hoy día los chicos están fascinados con los fósiles. Y la paleontología es justamente el estudio de los fósiles. ¿Qué son los fósiles? Bueno, son los restos de organismos que vivieron en el pasado. O sea que la paleontología también se podría explicar como el estudio de la vida antigua, tal como lo vemos representado en los fósiles que se encuentran en distintas partes de la corteza terrestre, ¿no? Y principalmente en rocas, ¿verdad? Sí, las rocas están formadas de distintos tipos de minerales y es más frecuente encontrar fósiles en las rocas sedimentarias que en los otros. Los otros son rocas ígneas que son resultado del magma, que es la roca fundida que se solidifica, o de alteración de las rocas. Entonces es mucho más fácil que un sedimento haya tapado el cuerpo de un organismo que se murió y luego que se conserve, ¿no? Bien, nos trajiste algunas imágenes que nos muestran fósiles de distintos tipos. Sí, algunos muy curiosos, ¿no? Sí. Como este erizo de mar de la parte media de la columna geológica, lo que llamamos el Mesozoico, y en este caso de Colombia, ¿no? Sí. Con esas espinas. Hoy día hay en el mar este tipo de organismos, con espinas así como estas, pero este es realmente extraordinario. Y este es un pez de la formación Green River de Wyoming, pero los peces se han conservado en distintos continentes y en distintas partes del mundo de ambientes lacustres y marinos. Ahora, ¿cómo se explica tanto detalle tan bien conservado? Porque el pescado se muere y lo comen los gatos y se disuelve y desaparece. ¿Cómo vemos tanto detalle? Sí, este es un tema fascinante porque en muchos casos la conservación de los fósiles es exquisita. Cierto. Y eso le da una característica importante al depósito, lo llamamos Lagerstätten, ¿no? Se pueden ver en cortes finos hasta la conservación de músculos y tejidos celulares y otras cosas que se han conservado de manera bárbara, ¿no? Aquí hay otra imagen de otro fósil un poco más grande Sí, este es un gliptodonte. Ustedes estarán familiarizados con las mulitas y los armadillos. Sí. Bueno, este es el tamaño, algunos de estos eran de más de 1 metro, a veces de alto y de largo, a lo mejor hasta 1,5 metros, 2, con un caparazón sólido. Hoy los armadillos tienen caparazones articulados, sí, pero en este caso tenían caparazones sólidos hechos de todos esos segmentos que se aprecian ahí en la
con una cola bastante prominente, Sí. ¿no? Tú trajiste y tenemos aquí sobre la mesa algunos fósiles. ¿Dónde los conseguiste? Sí, estos fósiles son gentileza del Instituto de Investigaciones en Geociencia, que tiene su casa central acá en Loma Linda, California, ¿no? ¿Y qué es lo que Y tiene? entonces acá tenemos por ejemplo, un amonite. Este es un molusco cefalópodo que tenía un caparazón como el que ustedes pueden ver acá, y resulta que tenía varias cámaras, y el animal de partes blandas vivía en la última cámara. Es un animal marino. Hoy estos están extinguidos, pero a continuación vamos a ver cómo se fosilizó este organismo. Sí, eso es lo que nos interesa, cómo se fosilizan. Aquí trajiste una imagen tratando de describir esto. Sí, este es un ejemplo, ¿no?, Sí. de lo que le pasaría a un organismo en el mar que se muere, pero eso es típico de organismos que viven en el agua, lagos, en el mar, etcétera. Y uno de los procedimientos más fáciles, digamos, más comunes de preservar o conservar los restos de un organismo que se muere es que se entierren. Porque si el organismo queda en el fondo, otros depredadores, podríamos decir, carroñeros, Sí. se comen las partes blandas y el organismo desaparece. Entonces, muchas veces es más fácil conservar un animal que tiene, o un organismo que tiene partes duras, por ejemplo, un esqueleto, huesos, un caparazón, o tronco, o ramas, o semillas, que son más duras y fáciles de conservar. Pero la clave es que se sepulten. Entonces, cuando se entierran con el sedimento en el fondo del mar, ya los organismos no pueden venir y destruirlo. Y además, los sedimentos del fondo tienen líquidos, tienen agua con minerales disueltos que pueden penetrar el hueso, Bien. el organismo, y mineralizarlo, ¿no? La clave es que se detenga la descomposición. Ahora también has traído muestras aquí de insectos que se momifican. Sí, y esto es algo extraordinario. No es un sedimento que lo entierra, pero entre comillas están sepultados en resina de los árboles, que donde el organismo, por ejemplo en este caso el insecto, se quedó pegado a la resina y después cubierto, y la resina lo aisló de bacterias y otras cosas que los pudieran descomponer, ¿no? Ese era un caso muy lindo, porque muchos de los televidentes pueden ser de México, donde hay un depósito en Chiapas de esta resina fosilizada que se llama ámbar, ¿no? Sí. Bien. Muy lindo. ¿Otra manera de conservarse los fósiles? Sí, es a través de la mineralización. Y entonces la mineralización, cuando los minerales penetran el cuerpo o los huesos o las partes, el tronco o lo que sea del organismo, y precipita minerales, lo petrifica, o sea, lo mineraliza y se petrifica. En otros casos, las plantas mayormente se carbonizan. La presión de los sedimentos, el calor, los empieza a cocinar, entre comillas, y se carbonizan, por eso se habla de carbonización. Sí. Y otra vez la petrificación, como en el caso de los amonites, ahí a la derecha, y a la izquierda los trilobites, están completamente mineralizados, ¿no? ¿Qué relación tienen los fósiles con la columna geológica? Sí, los fósiles forman lo que se llama el registro fósil. Sí. Y el registro fósil está ubicado en la columna geológica. La columna geológica es, digamos, las capas, y cada una tiene un nombre, y se van agrupando en distintas partes de la corteza. Por ejemplo, acá en
en el Gran Cañón del Colorado podemos ver parte de esa columna, la parte inferior de esa columna geológica con todos los estratos que pueden contener o no fósiles, ¿no? Ahora, a ver si entiendo bien esto. La columna geológica, entonces, es una construcción humana para entender los distintos estratos que hay en la corteza de la Tierra, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, los científicos la columna geológica no existe en ningún lugar en forma completa. Cierto. Pero los científicos han ido identificando capas y las han ido correlacionando con otras capas que están un poco más lejos, incluso hasta en otros continentes. Bien. Y eventualmente han armado una sucesión de todas las diferentes capas, ¿no? Y ahí están los fósiles. Que aparecen a lo largo de todos los niveles, parece. Exactamente. Entonces, cuando miramos todo lo que hay en todos los lugares, podemos construir, podríamos decir, una columna geológica completa de todas las capas que están representadas en distintos lugares del mundo, con sus fósiles y con sus rocas de distintos tipos. Ahora, tú eres un investigador, un paleontólogo cristiano de convicciones bíblicas. ¿Cuán confiable es esta reconstrucción imaginaria de lo que uno encuentra en las distintas capas de la Tierra? ¿Merece confianza esto? Sí, y la respuesta es sí. Algunos han pensado de que como esto es una reconstrucción, a lo mejor en el afán de demostrar alguna teoría, hay errores. Pero hoy ya sabemos que no. La columna geológica es confiable y la confiabilidad está dada por los datos que podemos recoger en la corteza terrestre, en distintas partes de la Tierra. Los estratos individuales, los minerales que los forman, todo eso es real y la ciencia ha demostrado a través de la estratigrafía, que es el estudio de los estratos, que cuando yo, por ejemplo, perforo para buscar petróleo en un lugar, voy atravesando las capas. Y entonces resulta que en base a lo que vi ahí, yo puedo ir un poco más lejos o mucho más lejos y ver las mismas capas y puedo decir, pronosticar, si voy a tal profundidad tengo que encontrar la capa que tiene el petróleo. Y así que está demostrado de que la estratigrafía es real y ha sido muy útil en la industria y para entender lo que ha pasado en la historia de la Tierra. El tema es interesante, vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a profundizar, como en estas perforaciones, el tema y ampliarlo en diálogo con el doctor Biaggi. No se vayan, ya regresamos. Lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. ¿Ya decidiste dónde será tu próxima aventura? Decídete por Colombia. Ven a la UNAC. Aquí te ofrecemos el espacio y los medios para formarte como profesional o especialista en diversas áreas. En la UNAC sabemos que la sociedad actual necesita a hombres y mujeres con responsabilidad ética para con Dios y la sociedad. Ven, disfruta tu proceso formativo y descubre la misión de tu vida. UNAC, formándote para la misión de tu vida. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Continuamos nuestro diálogo con el doctor Roberto Biaggi, paleontólogo de años de experiencia y de investigaciones.
Un aspecto que nos intriga siempre a los creyentes bíblicos al ver la columna geológica son los millones de años que se atribuyen a cada uno de esos niveles, que terminan siendo miles de millones de años. Claro. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo los explicamos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque es una de las grandes incógnitas a veces que tenemos. Pero en los últimos años se han hecho muchos estudios que han revelado que en muchos casos no es necesario que haya pasado tanto tiempo como el que se creía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la fosilización, no es que el animal tiene que pasar todo un año en el fondo del mar, porque no puede, porque desaparece. El sepultamiento tiene que ser rápido y no puede pasar mucho tiempo el animal al descubierto, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el tiempo es rápido, es corto. En la acumulación de las capas también se ha demostrado que en muchos casos los eventos son catastróficos, en realidad, rápidos, que la acumulación de sedimento se realizó por eventos rápidos que no llevaron mucho tiempo. Y por otro lado, hay estudios que muestran de que en los casos donde se supone que entre una capa y otra ha pasado una cantidad de tiempo sin que pase nada, en realidad es difícil de sostener ese argumento porque no hay evidencias del paso del tiempo. Por ejemplo, en algunos casos dicen, no, entre esta capa y la otra pasaron 10 millones de años. Pero no puede ser, porque si en 10 millones de años la superficie inferior tiene que haber sufrido algún tipo de desgaste y lo veríamos ahí, pero no lo vemos. Entonces, en muchas instancias desaparece esa cantidad enorme de tiempo que supuestamente ocurrió y en realidad se va cortando toda la cantidad de tiempo que se supone demoró en formarse el total de la columna geológica. Entiendo. ¿No? Otra pregunta difícil. ¿Cómo explicamos que los fósiles, los organismos más simples, están en los primeros niveles y van sumiendo más complejidad? Algunos evolucionistas arguyen que ese es un argumento, aunque no haya fósiles intermedios. ¿Cómo entendemos esa sucesión de organismos cada vez más complejos? Y bueno, esa es una buena pregunta también porque es la clave de la teoría de la evolución, ¿no es cierto? O sea, la teoría de la evolución se basa en de que hubo una evolución de lo más simple a lo más complejo. Pero ¿no habrá otra manera de explicarlo? Y si nosotros pensamos, por ejemplo, que hay evidencias de la aparición repentina de algunos fósiles sin antepasados en las capas inferiores, entonces no quiere decir que evolucionaron unos de otros, sino que su posición en ese lugar responde a otro proceso. Y la aparición repentina significaría de que a lo mejor hubo algo de diseño inteligente en la aparición de estructuras tan complejas. Pero ¿por qué aparecen ahí y no más arriba? Y la respuesta puede ser de que en el momento en que vivían esos organismos hayan estado, por ejemplo, los trilobites. Si los trilobites vivían en el fondo del mar, como muchos organismos viven en el fondo del mar, en una catástrofe como la que nosotros pensamos realmente ocurrió universal, lo primero que se hubiera enterrado son los organismos que vivían en el fondo del mar. Claro. Y generalmente en el fondo del mar tenemos organismos bastante simples, y eso es lo que aparece primero. Y a medida que se van enterrando, porque van muriendo progresivamente y se van enterrando, aparecerían en el orden en que fueron muriendo y se fueron enterrando. Entonces, si hablamos de una gran catástrofe que ocurrió a través de toda la Tierra, entonces los organismos se irían
muriendo y enterrando en un orden lógico, ¿no? Sí. La otra cosa que pudo haber pasado es que los organismos hayan vivido, por ejemplo, animales terrestres y plantas terrestres hayan existido a mayor elevación, en distintas elevaciones sobre el nivel del mar, y a lo mejor algunos tardaron mucho más, se enterraron y se sepultaron mucho después que otros, ¿no es cierto? Y a lo mejor eso es lo que ha pasado. Gracias. Una cosa que aparece, que hay grandes cantidades de fósiles juntos. Sí, estos son crinoideos, que son organismos sésiles, o sea, vivían adheridos al fondo con un cabito y tenían la parte de arriba donde estaba el cuerpo del animal con sus partes para alimentarse y todo. Pero la clave de esta imagen es lo que nosotros llamamos mortalidad en masa. Uh-huh. Y acá hay otro ejemplo con los trilobites, que aparecen en forma de grandes acumulaciones. Nosotros a estas acumulaciones las llamamos Lagerstätten, porque en distintas partes del mundo y a distintos niveles en la columna geológica hay acumulaciones masivas que son los Lagerstätten de concentración, o puede ser además una conservación exquisita de las partes blandas de los organismos, ¿no? Así que esos son Lagerstätten de conservación, ¿no es cierto? Ahora, tú has estado haciendo investigaciones también en el Perú. Quiero que nos hables de algunas de las cosas que observaste aquí. ¿Qué está en esta foto? ¿Qué es lo que vemos? Sí, este es otro Lagerstätten famoso de la columna geológica, en este caso del Cenozoico, donde al sur de Lima, en el desierto de Ica, aparecen a través de cientos de kilómetros cuadrados miles y miles de restos de ballenas, delfines, tiburones y otros organismos acuáticos. Y acá tenemos un esqueleto prácticamente completo de una ballena, pero la clave acá es en la parte anterior que se ve acá a la derecha. A la Antes derecha. te pregunto, ¿estás tú aquí en esta...? Sí, estamos con el doctor Esperante en una investigación patrocinada por el Instituto de Investigación en Geociencia, y lo lindo de esta investigación es que muestra una conservación exquisita de partes blandas, por ejemplo las barbas de la ballena que estaban en la mandíbula, que normalmente cuando la ballena se muere en unos días nomás se desprende, pero acá está completamente conservada, ¿no? Entonces indica una sedimentación para cubrir el resto de la ballena, una sedimentación muy muy rápida. Entonces estamos hablando de una catástrofe. Estamos hablando, sí, porque tenemos miles de estos organismos conservados, ¿no es cierto? Y una catástrofe que implica una rapidez de sepultamiento, ¿no? Ahora eso nos lleva a la Biblia. En la Biblia aparece el relato de que hubo un diluvio universal. Dice aquí el pasaje de Génesis 7, tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Puedes terminar. Sí, todos fueron borrados de la faz de la tierra y solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Por supuesto que esta declaración nos dan la base como para pensar, tuvo que haber una catástrofe universal. ¿Y hay base para creer en eso? Sí, porque miramos los fósiles en los distintos continentes, distintas partes del mundo, y tenemos innumerables lugares donde están acumulaciones masivas de cuerpos, de esqueletos, de todos estos distintos tipos de organismos, que es no solo acumulaciones masivas, sino también extinciones. Desaparecen completamente muchos organismos de la faz de la Tierra. ¿A qué conclusiones llegamos? Sí, las conclusiones es que
para nosotros los cristianos, los científicos cristianos, hay suficientes evidencias para pensar de que el registro fósil es una historia de catástrofes, ¿no? Claro, hay aspectos que dan más apoyo al registro bíblico que a la explicación naturalista de una evolución y de una historia gradual y uniforme a través de millones de años. Por supuesto que hay muchas preguntas que no podemos responder y hacen falta más investigaciones y por eso estamos involucrados con toda esta temática tan fascinante, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay evidencias en la ciencia para apoyar el registro bíblico tal como lo conocemos en la Biblia, ¿no es cierto? Muchas gracias, Roberto, por haber hecho escala aquí en LLBN Latino, en nuestro canal, y también de traernos estas muestras y estas imágenes que nos hacen pensar en que la Biblia puede ser compatible con el registro fósil y estas catástrofes. Muchas gracias. Al contrario, ha sido un placer. Y a nuestra audiencia le decimos, lean otra vez, después de ver esta entrevista, lo que dice la Biblia en Génesis 7 y 8, de esta catástrofe monstruo que acumuló fósiles en toda la superficie de la Tierra y que mantiene a los paleontólogos interesados, fascinados y ocupados. Porque la Biblia merece nuestra confianza. Es un documento histórico que con el paso del tiempo se va confirmando cada vez más. Es un libro que nos muestra también que somos criaturas de Dios, que estamos en este planeta con un propósito de servir a otros y también a esperar el regreso glorioso de Jesús. Esa es nuestra esperanza. Adiós.